Sintonizar con la voluntad universal. Hemos visto que nuestro concepto de libre albedrío es en realidad el resultado del estado ilusorio en el que se encuentran nuestros egos. Únicamente porque nuestro autoconcepto, ego, nos separa de la conciencia universal, somos capaces de separar nuestra voluntad de la voluntad universal. Pero, ¿cómo emplearemos este conocimiento en nuestra vida diaria? ¿Debemos simplemente relajarnos y encontrar una explicación lógica a nuestras actividades, atribuyéndolas a la voluntad superior? Veremos cómo esta línea de razonamiento es un obstáculo, más que una ayuda para nuestro crecimiento espiritual. Mientras vivimos en la ilusión de la separación, si deseamos alcanzar la realización suprema, debemos trabajar desde el punto en el que nos encontramos. Como consecuencia de la identificación con el cuerpo, las emociones y la mente, hemos cedido automáticamente algo de nuestra voluntad a estos aspectos inferiores. Si un día, de forma súbita, llegamos a concebir intelectualmente la naturaleza ilusoria de nuestro libre albedrío y decidimos rendirnos al fluir de la vida, lo más probable es que terminemos fluyendo con el yo inferior en lugar de hacerlo con el yo superior. Los patrones formados por el hábito, creados como consecuencia de la conciencia egoica, se sitúan ahora en el asiento del conductor. Si tratamos de ceder nuestra voluntad consciente, estos patrones serán libres de llevar a cabo sus acciones formadas por los hábitos. Antes de que pueda producirse una unión auténtica de nuestra voluntad individualizada con la voluntad universal, debemos reclamar en primer lugar nuestra voluntad en nombre del yo superior. Entonces, una vez que el yo inferior haya sido entrenado y tengamos un control razonable sobre el cuerpo físico, las emociones y la mente, la rendición de nuestra voluntad a la voluntad universal se convierte en la vía más rápida para alcanzar la conciencia universal. Una vez que nuestros deseos egoicos hayan desaparecido, entonces y solo entonces podremos estar seguros de que las direcciones por las que la vida nos lleva están trazadas directamente por la guía suprema. De otro modo, lo más probable es que terminemos proyectando deseos egoicos de naturaleza subconsciente que tendrán el efecto de dirigir nuestras vidas desde este nivel inferior. Así, en su mayor parte, la vía es un camino que se recorre de un modo gradual. Conforme vayamos liberando nuestra voluntad paso a paso del control de nuestro yo inferior, iremos incrementando de forma continua nuestra sintonía con la voluntad universal. Conforme vayamos sintonizando con la voluntad infinita, disponemos de un canal claro a través del cual ella pueda expresarse. Comenzaremos a experimentar de forma directa nuestro equilibrio con toda la naturaleza. En cada situación recibiremos desde nuestro interior una señal intuitiva que nos dirá qué debemos hacer y qué debemos decir, y siempre traerá como consecuencia los mejores resultados a largo plazo. Cuanto más seriamente deseemos vivir para el infinito, en lugar de hacerlo para lo finito, más llegaremos a conocer la voluntad universal. Pero el primer paso es aprender a ejercitar nuestra voluntad individual, incansablemente y sin miedo, basándola en el razonamiento consciente. Solo de este modo nuestra voluntad será verdaderamente nuestra. Debemos integrar nuestra voluntad en una fuerza dinámica que sea capaz de realizar la voluntad universal bajo cualquier circunstancia. Esto se consigue afirmando de manera incesante que, independientemente de los obstáculos a los que
tengamos que enfrentarnos, yo puedo y lo haré. Tras esto llega la completa rendición de esta voluntad dinámica a la inteligencia infinita, la única que verdaderamente sabe cuál es el mejor modo de usarlo. Debe alcanzarse el estado en el que uno pueda decir con total sinceridad, como lo hizo el Maestro: que no se haga mi voluntad sino la tuya. La ley del amor. Una de las piedras angulares de la filosofía oriental son los 7 chakras. Durante miles de años, estos 7 centros vitales, localizados en el cuerpo astral del hombre, han desempeñado una función importante en la literatura mística. Por esta razón, no es sorprendente que los chakras proporcionen la base perfecta sobre la que construir nuestro modelo de fuerza amorosa. Sin embargo, con el fin de llevar a cabo este estudio, debemos familiarizarnos antes con las ubicaciones y las funciones básicas de los chakras. El chakra raíz o básico, Muladhara, que está en la base de la espina dorsal. El chakra del vaso o esplénico, Dhisthana, que está sobre el vaso. El chakra del ombligo o umbilical, Manipura, que está en el ombligo sobre el plexo solar. El chakra del corazón o cardíaco, Anahata, sobre el corazón. El chakra de la garganta o laringio, Vishuddha, en la parte frontal de la garganta. El chakra del entrecejo o frontal, Ajna, en el espacio entre las cejas. Y el chakra de la corona o coronal, Sahasrara, en lo alto de la cabeza. Como estos centros psíquicos no existen en el plano físico, las ubicaciones que se proporcionan aquí son únicamente la contraparte física de los chakras astrales. También debe quedar claro que cada vez que utilicemos el término astral, nos estamos refiriendo a esa frecuencia de energía vibratoria en la que existen las emociones. Es decir, los verdaderos sentimientos de miedo, odio, amistad y deseo no existen en el plano físico, puesto que las emociones en sí no están compuestas de átomos. El término que se utiliza habitualmente para designar el plano en el que existen estos aspectos sutiles es el plano astral. Así que ya tenemos una base para comprender la principal función de los chakras. El hecho de que solo existan en el plano astral, que es la frecuencia de vibración emocional, nos indica que deben estar intrínsecamente unidos al funcionamiento de nuestras emociones. Aquellos con unos sentidos astrales suficientemente bien desarrollados nos han enseñado que los 7 chakras son, en realidad, los centros a través de los cuales recibimos nuestras emociones. Cada emoción específica se manifiesta con una frecuencia de vibración única en el nivel astral. Y es a través de estos chakras como nosotros, el receptor consciente, llegamos a percibir estas vibraciones emocionales. Pero este papel de mecanismo sensorial emocional es solo una de las funciones de los centros psíquicos. La otra función fundamental de los chakras es la de ser almacén y estación de retransmisión de la energía prana que fluye a través de nuestros aspectos físicos, emocionales y mentales. El yoga nos enseña que el prana, la fuerza vital, entra en el sistema a través de la médula oblongata, localizada en la base del cuello, donde la espina dorsal se encuentra con el cerebro. Este centro medular es en realidad el polo opuesto del chakra del entrecejo, el ojo espiritual, y de ese modo constituye un extremo del campo de fuerza que es el 6º chakra. Después de penetrar a través de la médula, la energía suele fluir hacia abajo, a lo largo de la espina dorsal, donde queda almacenada en el chakra raíz. Cuando esta fuerza almacenada, que los yogis llaman Kundalini,
trata de ascender a lo largo de la espina dorsal para ser utilizado, por lo general le resulta imposible a causa de los bloqueos que existen en los chakras. Estos bloqueos de los centros psíquicos superiores son el resultado directo de la baja frecuencia de las vibraciones emocionales que el hombre alberga. Dicho de otro modo, dado que estos 7 centros psíquicos desempeñan la doble función de percibir nuestras vibraciones emocionales y transmitir el flujo de energía, el nivel de nuestras emociones afectará al nivel del flujo de energía y viceversa. Sobre esta interdependencia de las emociones y el flujo de energía, construiremos nuestra ley del amor. El primer paso en nuestro análisis será darnos cuenta de que cuando el flujo de energía se centra principalmente en el primer chakra, situado en la base de la espina dorsal, nuestro nivel de conciencia está determinado por las propiedades de este centro. Examinando esas propiedades vemos cómo los deseos asociados al chakra de la raíz son los impulsos humanos más básicos, los instintos animales, la preocupación por la comida, el vestido y el refugio, en el nivel mínimo necesario para el mantenimiento de la vida. Nos dibuja la imagen de un hombre que vive completamente para sí mismo. Todas las energías emocionales o mentales están centradas en este nivel inferior, creando un bloqueo de las razones más elevadas que todos los seres humanos somos capaces de mostrar. Una vez ha pasado la emergencia consistente de asegurar el bienestar del cuerpo, el hombre tiene tiempo para mirar fuera de sí mismo y apuntar sus energías inspiradoras y dirigidas por el deseo hacia un nivel más social. Esta expansión de la conciencia es equivalente a la limpieza del chakra número 1 y al menos permite que alguna energía ascienda hasta el segundo chakra. Sin embargo, este segundo centro está separado del primero solo por un pequeño paso y también está relacionado fundamentalmente con los impulsos animales. En esta ocasión se trata de aquellos impulsos que necesitan una interacción para verse satisfechos, tales como el impulso sexual básico y el deseo resultante de formar una unidad familiar. Es algo bien conocido que la distracción provocada por el deseo sexual puede limitar en un hombre el alcance de su conciencia e impedirle que experimente los niveles más elevados de interacción humana. Alguien cuya mente esté siempre pensando en el sexo termina considerando a todas las mujeres como objetos sexuales y a todos los varones como competidores. Independientemente de a dónde se dirija esta persona y de con quién se encuentre, sus relaciones pertenecerán siempre a un nivel inferior. Esto es debido a ese único deseo que tiñe y distorsiona las percepciones conscientes. Sin embargo, la mayoría de los hombres han logrado elevarse por encima de los dictados del impulso sexual y haciéndolo han despejado los canales que conducen hasta el tercer chakra. El nivel de conciencia asociado con el tercer centro psíquico tiene que ver con un alcance mucho mayor de la interacción humana. Los deseos que se manifiestan en este centro están por lo general más allá de aquellos directamente relacionados con nuestro aspecto animal. Quizá el mejor modo de describir el tercer chakra es calificándolo de ego-conciencia. En este estado el hombre está motivado por su deseo de ser aceptado por el grupo, por su afán de superioridad, de éxito, etc. Lo único que tenemos que hacer para obtener una idea general de qué es lo que caracteriza al tercer chakra es examinar nuestras acciones diarias. El motivo estriba en que precisamente desde este centro de conciencia es desde donde actuamos habitualmente. Siendo este chakra tan familiar para todos nosotros, dedicaremos un momento a examinar qué vibraciones emocionales específicas
están bloqueando el flujo de energía en este nivel. Aquí nos encontramos con las emociones del orgullo, los celos, el odio, la inseguridad, la culpa, la posesividad, los complejos, etc. La característica común es que todas las vibraciones emocionales tienen que ver principalmente con nosotros mismos y con el estado actual de nuestra interacción con el mundo exterior. El hecho de que todas esas emociones se reflejen en nosotros mismos es la razón de que se limite el alcance de nuestra conciencia. Al igual que en el caso del segundo chakra, nos encontramos de nuevo en una situación en la que la mayoría de las actividades físicas, emocionales y mentales del ser humano giran alrededor de un grupo de intereses, en este caso los deseos del ego. Sin duda, este tipo de deseos es menos restrictivo que una obsesión similar en el ámbito del deseo sexual. Y sin embargo, esos deseos del ego limitan el alcance de nuestra conciencia a un campo de actividad específico. En general podemos decir que la marca distintiva del tercer chakra es uno mismo. Toda la actividad física, emocional y mental está motivada por el impulso de satisfacer nuestros propios deseos egoicos. En un contraste radical con este estado se encuentra el nivel de conciencia que se despliega una vez que el flujo de energía alcanza el chakra del corazón. Como podemos imaginar, este cuarto centro está asociado con esa fuerza inspiradora que los seres humanos llaman amor. De este modo, hemos descubierto una verdad básica acerca de la fuerza del amor. El verdadero amor, manifestado en el cuarto centro de conciencia, únicamente puede existir cuando el tirón restrictivo del ego ha sido trascendido. En otras palabras, el amor no es ese estado emocional que expresa ideas como la amo porque es guapa y me dará buena imagen. La amo porque puede proporcionarme una vida familiar estable. La amo porque me resulta un estímulo intelectual. Ni siquiera lo amo porque hemos vivido juntos durante tanto tiempo que me sentiría desválida sin él. Todos estos son deseos centrados en el ego y como tales no reflejan la fuerza pura del amor. De hecho, muchas relaciones a las que denominamos amor en realidad están motivadas por el tercer chakra. Están tan orientadas hacia uno mismo que el flujo de energía es completamente incapaz de manifestarse en los centros superiores. Sin embargo, todos hemos experimentado en alguna ocasión, al menos, una apertura parcial del centro del corazón. Son esos momentos en los que nos encontramos por primera vez con una persona amada y sentimos que el suelo se mueve bajo nuestros pies. Experimentamos realmente cómo se nos derrite el corazón, como si una serie de cálidas sensaciones fluyeran en esa área. De hecho, eso es exactamente lo que está sucediendo. Todas las características de ese estado de amor están causadas directamente por la energía que fluye a través del cuarto chakra. Cuando en nuestras vidas tiene lugar un acontecimiento lo suficientemente intenso como para apartar nuestra conciencia de los deseos orientados hacia uno mismo, la energía se ve libre para ascender a borbotones hacia los centros superiores. Este despertar del chakra del corazón, junto con todos los efectos resultantes de orden físico, emocional y mental, es a lo que nos referimos cuando usamos la palabra amor.